Gracias por continuar en Justicia TV Noticias y tal como se los habíamos adelantado, y está con nosotros la presidenta de la Corte Superior de Lima Este, la doctora Polonia Fernández, a quien le doy la más cordial bienvenida, por supuesto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Giovanna, y buenas tardes a la audiencia de Justicia TV. Hablábamos sobre el tema del acceso a la justicia y en ese marco es interesante que el público sepa que se han realizado audiencias a favor de los adultos mayores. Cuéntenos de qué se ha tratado exactamente. A ver, en materia de violencia familiar hay un público vulnerable que son los adultos mayores que muchas veces no pueden desplazarse hacia los juzgados. Entonces las juezas con buen criterio son ellas quienes acuden al domicilio del adulto mayor y en presencia de los agresores, que en la mayoría de los casos son los propios hijos, dictan las medidas de protección adecuada. Y no solo eso, sino que la misma juez, pasado un tiempo, hace el seguimiento para ver si se han cumplido las normas mínimas de convivencia, ¿no? Esto es no apropiarse de la pensión del adulto mayor, llevarlos a sus consultas médicas, no entorpecer el normal. Ellos tienen un programa de terapias y si no los cumplen, se han dado casos en que inclusive se ha ordenado el retiro del agresor. Ahora, lamentable en realidad la situación, doctora, porque cuando vemos pues estos casos que los propios hijos son pues quienes agreden de alguna manera a sus padres, es una situación que definitivamente llama la atención. Sin embargo, es importante el trabajo que se está haciendo desde la Corte, ¿no? Buscando precisamente esa justicia con rostro humano, esa justicia que humaniza y que se sensibiliza hasta las personas más vulnerables, como precisamente es este grupo etario de adultos mayores. ¿Cuál es la data aproximada? El año pasado se realizaron en un promedio 5 al mes, 5 por 12, 60. Y lo que va de este año se han hecho 4. Uh-huh. 4. Digamos, y las personas, el equipo que acompaña, digamos, al magistrado, porque entiendo que también debe haber una contención psicológica en algunos casos. Claro que sí. En la misma resolución de medidas de otorgamiento de medidas de protección se ordena terapias al agresor y está obligado a cumplirlas. Uh-huh. Por otro lado, y en ese sentido, hablando de violencia, no solamente es contra adultos mayores, sino contra las mujeres, el grupo familiar, por supuesto. ¿Qué medidas se está tomando en aras de la prevención? En la semana pasada tuve la visita de la cooperación alemana y ellos han ofrecido no solamente acompañarnos, sino que sigamos las buenas prácticas que inclusive fueron premiadas y que se llevaron a cabo en las cortes de Cusco, en las cortes de Moyobamba, y en ese camino estamos. Uh-huh. ¿Y esas buenas prácticas en qué consisten? Por ejemplo, en Moyobamba me parece que se coordina con la policía para que haya un trato especial a las menores que son víctimas de violación, por ejemplo. Claro, en realidad es una realidad bastante dura, pero lamentablemente existe y hay que hacerle frente y hay que trabajar, por supuesto, para prevenir y sancionar, ¿no es cierto? Sin embargo, hablando de ese trabajo conjunto al que usted alude, ese trabajo en conjunto también se debería dar en las unidades de flagrancia. Sin embargo, al menos en su corte nos decía previamente que la situación es otra. Cuéntanos. Bueno, Lima Este tuvo la suerte de ser beneficiada con una unidad de flagrancia que está habilitada en su integridad con los aparatos electrónicos más sofisticados que existen. Se implementó en las oficinas para los fiscales, para la policía, cumpliendo los requerimientos que ellos mismos nos habían solicitado. Sin embargo, hasta el día de hoy solamente están los jueces.
no está ningún fiscal asignado ni ningún efectivo policial. Qué lamentable lo que está diciendo, teniendo en cuenta pues el tema de la delincuencia que se acrecienta día a día, no solamente pues en una zona, sino en varias. Entonces el Lima Este también obviamente tiene un grado de delincuencial que se ha reportado en su momento, pero para hacer frente precisamente a esta lucha se necesita la actuación conjunta desde el Poder Judicial, que ya se está gestando, por supuesto, la policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público. Es indispensable precisamente para, digamos, cerrar este círculo. ¿Qué es lo que está pasando? No hay fiscales, lo está diciendo la presidenta de la Corte de Lima Este. Un llamado, doctora, es lo que está haciendo usted en este momento. Sí, se ha solicitado una entrevista inclusive con la fiscal de la Nación, se ha solicitado una reunión de coordinación con la presidenta de la Junta de Fiscales de mi distrito y bueno, me han agendado. ¿Cuándo lo ha solicitado? Hace 2 semanas más o menos, ¿no? Bueno, me han dicho que su agenda está llena por el momento. Qué lamentable lo que usted nos está mencionando. Hay que, digamos, tomar atención sobre esta situación, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de de una situación bastante crítica en nuestro país. Estamos luchando, tratamos de luchar desde diferentes frentes contra la delincuencia y que no la hayan siquiera agendado, que usted no haya recibido una respuesta, pues llama mucho la atención y es lamentable. Esperemos pues que después de este llamado público, el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación pues tome nota y puedan llegar pues a buen puerto precisamente en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es lo que usted, digamos, cuál es el diagnóstico que ha hecho en su distrito en ese sentido? Bueno, la idea y la propuesta de la unidad de planeamiento de mi corte quiere presentar un proyecto para que la unidad de flagrancia no solamente tenga competencias en San Juan de Lurigancho, sino en todo el distrito. Claro, en la zona, ¿no es cierto? En todo Lima Este, porque ahorita la carga es mínima. Claro, y es por eso que se habla de la aprobación de la ley de flagrancia, que desde el Congreso se apoye precisamente lo que se venía solicitando. Sin embargo, pues parece todo esto caer en saco roto, esperemos que no sea así. Pero bueno, hay otros temas importantes, ¿no? Para beneficio de los ciudadanos, por ejemplo, ¿cómo van avanzando el tema de la oralidad? Lima Este ya tiene implementada la oralidad civil que preside el doctor Ramiro Bustamante en Ate y en San Juan de Lurigancho. El tercer tramo, hicimos la visita la semana pasada, va a ser en el Agustino. Entonces lo que se nos solicitó fue el acondicionamiento de una sala de audiencias y se está trabajando en ello. Ahora, doctora, es preciso señalar, ¿no? Porque muchos hablan de la oralidad, pero muchos de nuestros televidentes de repente no saben qué es oralidad y en qué los puede beneficiar. Es necesario incidir en ello. Claro que sí, ha dado muy buenos resultados, sin presupuesto adicional, sin normas regulatorias expresas. Las 2 salas en las que se ha implementado la oralidad han aumentado su producción. Los tiempos en los que dura un proceso se han reducido considerablemente. Entonces se espera que esto se extienda a toda la Corte de Lima Este. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. ¿Desea añadir algún tema más? Por supuesto, nosotros estamos atentos a todo lo que ocurre desde las diferentes cortes del país. Nosotros vamos a estar recibiendo a los magistradas, por supuesto, para que nos den en luz sobre diferentes aristas, pues que nos interesan y, por supuesto, mucho más a los justiciables. Sí, solo quería agregar que este 15 de marzo se va a realizar la primera jornada, porque van a ser varias jornadas extraordinarias de descarga procesal en horario sabatino. Esta jornada obviamente es voluntaria, pero no solamente va a abarcar el área jurisdiccional, sino al área administrativa e inclusive a la propia oficina de la DAN. Y cuéntenos en qué consiste esa descarga procesal, rapidito, para que la gente sepa. Los órganos jurisdiccionales empezarán por depurar
sus expedientes para ser enviados al Archivo Central, devolución de expedientes al juzgado de origen, elevación de expedientes a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, proveídos de escritos, emisión de autos finales, calificación de demanda, transcripción de actas de audiencia, elaboración de notificaciones. Y es toda una jornada en donde sí, participan los trabajadores en forma voluntaria. Voluntarios de la Corte, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar atentos, por supuesto. Y nada, gracias nuevamente por haber llegado. Vamos a hacer esta nueva oportunidad, doctora. Muchas gracias. Bien, volvemos con más información.